Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por continuar con el programa integral de formación para directivos en economía popular y solidaria que es entregado hacia ustedes por la empresa Estratega. El objetivo de este taller es continuar con la revisión de la normativa aplicable para ustedes como directivos de instituciones del sector financiero popular y solidario. Vamos a continuar el día de hoy con el análisis financiero para directivos capítulo 2. Mi nombre es Luis Mosquera, soy el capacitador que estaré trabajando con ustedes en esta presentación. Para mí es un gusto poder aportar en todo lo que podamos como organización. Habíamos visto en el capítulo anterior, análisis financiero para toma de decisiones. En el capítulo 1 habíamos tratado del análisis vertical y el análisis horizontal, que eran análisis del comportamiento de los balances a un periodo determinado, en el caso del análisis vertical, y en el caso del análisis horizontal, que era un análisis comparativo de dos o más balances. El día de hoy lo que nos atañe esta presentación es el siguiente análisis financiero que se conoce como índices o ratios financieros. Los índices financieros son razones que miden el comportamiento de una cooperativa en un periodo determinado de tiempo. Básicamente, un índice financiero no es más que dividir dos cuentas contables. Por ejemplo, dividir la cuenta fondos disponibles para los depósitos con los socios para obtener la liquidez. Dividir el total de la cartera para la cartera improductiva para identificar nuestra morosidad y otros índices que lo iremos viendo a lo largo de esta presentación. Los índices actuales con los cuales trabaja toda institución financiera y que son determinados por el ente de control, la superintendencia, son el indicador de suficiencia patrimonial, calidad de activos, manejo administrativo, liquidez y rentabilidad. Como pueden observar, aquí tenemos en la presentación un resumen de los conceptos de cada uno de los indicadores, pero para mejor comprensión de ustedes como participantes, vamos a entender que el indicador de suficiencia patrimonial mide la capacidad que tiene su patrimonio de soportar activos que no generen beneficios o que puedan generar una pérdida. Mientras mi patrimonio pueda soportar esta situación, significa que la institución es solvente en el tiempo. La calidad de activos nos indica cómo están conformados nuestros activos. ¿Cuáles de ellos son activos productivos? Es decir, que me generan un beneficio. ¿Y cuáles de estos son un activo improductivo? Aquellos que me están generando un costo para mi organización. Los indicadores de manejo administrativo me permiten identificar qué tan eficiente soy yo en la utilización de los recursos. Es decir, para yo colocar, para yo generar intermediación financiera, cuánto estoy gastando a fin de ver si soy eficiente y productivo. El indicador de liquidez me permite identificar que si el dinero que yo tengo en mis cuentas bancarias me permite cubrir las necesidades suyas como socios, que son sus depósitos a la vista, depósitos a plazo y otras obligaciones financieras. Finalmente, el indicador de rentabilidad me permite identificar qué tan rentable soy con la utilización del patrimonio de los socios y también con el uso de los activos de la cooperativa. Vamos a comenzar el día de hoy con el principal indicador, que es el de suficiencia patrimonial. El indicador de suficiencia patrimonial, como les indicaba, evalúa la capacidad del patrimonio de su institución para contener activos que no generan beneficios y otros activos que puedan ser irrecuperables en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Mide la capacidad de mi patrimonio de absorber pérdidas en los activos. Les pongo un ejemplo. Si toda la cartera que está en mora en la institución, que sea $100,000, no se va a poder recuperar, mi patrimonio debe ser superior a esos $100,000 para poder contener esa irrecuperabilidad de los créditos. Como pueden observar, para el primer cálculo del indicador de suficiencia patrimonial, usamos la siguiente fórmula. A nivel del numerador, vamos a poner el valor del patrimonio más la utilidad que ha tenido la institución y lo vamos a dividir para los activos inmovilizados. No olviden, activos inmovilizados son todos aquellos activos que no me están generando beneficios. ¿Cuáles son? La cartera vencida,
la cartera que no devenga intereses, cuentas por cobrar, activos fijos y otros activos. ¿Sí? Lo importante de este primer indicador es el análisis. Como les decía hace un momento, nuestro patrimonio debe ser capaz de soportar a estos activos inmovilizados. Por eso es que la práctica contable nos indica que este indicador debe ser superior al 100%. Es decir, mi patrimonio siempre deberá ser mayor a los activos inmovilizados. Pero ¿qué pasa si es que mi patrimonio es menor a estos activos inmovilizados? Nosotros deberemos evaluar qué está pasando. Es posible que dentro de estos activos inmovilizados nuestra mora haya incrementado, hayamos comprado muchos activos fijos o estemos destinando valores a otros activos que no tienen que ver con el giro de negocio de la institución. Este indicador es importante porque mide la capacidad de la cooperativa de ser sostenible en el tiempo. Ahora vamos con el segundo indicador que se conoce como calidad de activos. Dentro de estos indicadores se subdividen en varios. El principal indicador que vamos a ver ahorita es activos improductivos. Este indicador me permite evaluar la relación de aquellos activos improductivos que no me generan beneficios respecto del total de los activos. Como ustedes pueden ver en el cálculo, el numerador está compuesto por todos aquellos activos improductivos, que ya les expliqué que son la cartera en riesgo, cuentas por cobrar, activos fijos y otros respecto del total de activos. La sana práctica establecida a nivel de las instituciones del sector financiero popular y solidario nos recomienda que estos activos improductivos siempre sean menor al 10% del total de los activos. En el caso de una institución tenga valores superiores al 10%, obviamente debemos evaluar por qué tenemos tantos activos improductivos y obviamente tomar decisiones. En su rol como directivos y representantes, las administraciones, a través de su gerencia general y área financiera, les indicará el comportamiento de este indicador y les notificará cuáles son aquellos activos improductivos que están generando este indicador. En el Ecuador, al mes de junio de 2024, efectivamente hay un incremento importante en este indicador por el incremento de la morosidad que se ha venido dando. Luego de esto tenemos la contraparte, que son los activos productivos. El activo productivo no es más que un indicador que evalúa la relación entre aquellos activos que generan beneficios, llámese la cartera por vencer, que me está generando intereses, y llámese las inversiones en otras cooperativas. Estos activos, al generarme un beneficio, están generando ingresos para la institución. El método de cálculo, como ustedes lo pueden ver, es en el numerador vamos a poner todos aquellos activos productivos, es decir, la cartera por vencer, las inversiones, y le vamos a dividir para el total de activos. Este indicador es contraparte del activo improductivo. Si en el activo improductivo la sana práctica me dice que debo tener el 10% menos, aquí por el contrario, la sana práctica me indica que mis activos productivos deberían ser iguales o superiores al 90%. Estos dos primeros indicadores van de la mano. Si el activo improductivo es mayor, por ende el indicador de activos productivos va a ser menor. Si por el contrario el activo productivo es mayor, el indicador de activos improductivos será menor. Siempre les recomiendo durante su proceso como representantes o como directivos, consulten cuál es el componente de cada uno de estos indicadores. Finalmente, como último indicador de calidad de activos, tenemos el indicador de activos productivos versus pasivos con costo. La norma me indica que esta razón mide la capacidad que tiene la cooperativa de usar los pasivos provenientes de sus ahorros y de créditos con terceros en activos que generen beneficios mayores a la cooperativa, como operaciones de crédito e inversiones. ¿Esto en qué se traduce? Si yo recibo de ustedes socios $300 de ahorros y $300 de crédito, esos $600 deben estar destinados en activos que me generen beneficios, que me generen dinero. Al momento de hacer el análisis de este indicador, la metodología me indica que en el numerador vamos a poner todos aquellos activos productivos, todo lo que me genera beneficios, la cartera por vencer, las inversiones.
Y en pasivo con costo vamos a poner todas aquellas obligaciones por las cuales estoy pagando un interés. Sus depósitos de ahorro a la vista, depósitos a plazo y obligaciones financieras. No olvidemos que este indicador siempre debe ser superior al 100%, porque todos los pasivos que yo como cooperativa tengo deben ser destinados a generar mayores beneficios. Si en una institución mi activo productivo es menor que mi pasivo con costo, significa que no he utilizado esa plata de forma eficiente y que estoy teniendo otros activos que no me están generando un beneficio, sino un costo para la institución. Como pueden ver en el detalle de análisis, nosotros para la presente capacitación estamos detallando que los activos productivos están cartera por vencer inversiones y los pasivos con costo, como ya detallé, sus depósitos y obligaciones financieras. Ahora vamos a ver el que seguramente es uno de los indicadores más importantes de nuestra gestión como directivos y representantes, que es el famoso índice de morosidad. La morosidad se entiende como aquellas operaciones que se encuentran impagas, que no han sido canceladas dentro del plazo que habían sido definidas en una tabla de amortización y en un contrato que fue firmado por los socios de la institución. El indicador de morosidad mide la relación o hace una división entre la cartera improductiva, es decir, aquella cartera vencida, más aquella cartera que no deben intereses, respecto de todos los créditos que hemos otorgado, para ver cuánto de mi cartera está contaminada, es decir, que no ha sido sujeto de cobro eficiente. Para calcular los indicadores de morosidad, recuerden que siempre se va a calcular la morosidad general de toda la cartera y luego se va a calcular la morosidad de los distintos tipos de crédito. En el caso de una institución, primero sacamos la morosidad general y luego sacaremos la mora de consumo, es decir, cuántos créditos impagos tenemos de consumo, cuántos créditos tendremos impago de microcrédito, cuántos tendremos impago de vivienda y en el caso de las instituciones que apliquen, cuántos créditos tenemos impagos de créditos productivos. ¿Cómo se calcula el indicador de morosidad? Para calcular el indicador de morosidad, en el numerador vamos a poner todos los saldos de la cartera improductiva a un periodo determinado. Es decir, vamos a poner la cartera vencida más la cartera que no deben intereses y esto le vamos a dividir para la cartera total o cartera bruta. En este aspecto hay que ser muy claro. El indicador o la morosidad que usted determine en esto siempre tiene que estar alineado al plan estratégico. Ejemplo, si al momento de calcular la morosidad yo tengo una morosidad del 4%, yo debo primero revisar con mi plan estratégico. Porque cuando yo hice mi plan, yo establecí una mora, yo establecí un riesgo que como cooperativa estoy dispuesto a asumir. Pongamos como el ejemplo que les decía. La mora de este ejercicio podría salir 4%, mientras que la mora pronosticada por la organización es 5%. Es decir, es menor, estamos haciendo las cosas bien. Caso contrario, la morosidad que salga en el balance sea 8% y la morosidad propuesta en el plan estratégico sea 5%, significa que nuestra institución tiene que generar acciones a fin de mejorar el indicador. Recuerden que la morosidad es un hecho ya dado. Cuando nosotros sacamos de este indicador ya la cartera vencida, ya la cartera que no deben intereses, es de operaciones que no han sido pagadas. Lo importante aquí es establecer estrategias para que esas operaciones que no fueron pagadas sean cobradas de forma efectiva y aquellas nuevas operaciones que demos tengan mejores formas de calificación y de gestión de cobro. Una vez saquemos el indicador de morosidad total, tendremos que sacar por cada uno de los tipos de productos que tenga la institución. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender en el indicador de morosidad? Cuando un indicador de morosidad es alto, significa dos situaciones. Que al momento de yo otorgar, mi metodología o la forma en la cual yo le estoy dando crédito a usted no es la adecuada porque no estoy considerando toda la situación de usted como socio. Tal vez estoy sobrevalorando sus ingresos, tal vez no estoy valorando de forma suficiente las garantías que usted me está dando al momento de solicitarme un crédito. Estas deficiencias en metodología
deberán ser corregidas a través de actualizaciones en la política crediticia. Y también hay otro factor que, por ejemplo, está afectando ahora al sector cooperativo, que es la coyuntura del mercado. Como ustedes saben, desde el año 2022, el tema de la delincuencia ha cambiado en el Ecuador, ¿sí? Y esto ha dado lugar a temas de vacunas que ha generado el cierre de negocios de socios que en su momento fueron buenos pagadores y que al verse extorsionados ya no tienen capacidad de pago. También situaciones como la emigración de socios hacia otros países, principalmente Estados Unidos y Europa, ha dificultado la posibilidad de efectuar el cobro de estas operaciones. En este sentido, cuando una institución tiene una mora alta, lo que ustedes como representantes y directivos deben consultar a su administración es cuáles son las estrategias que plantea su institución para mejorar el indicador. Luego tenemos el indicador de cobertura de cartera. Este indicador de cobertura va atado a la morosidad. Como indica aquí, mide la proporción de la provisión de cartera constituida respecto de la cartera improductiva. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene una mora de $200,000, ¿sí? Esos $200,000 posiblemente sean una pérdida para su cooperativa. Entonces, usted como institución tiene que generar una reserva o un ahorro que sale de su institución para cubrir esos 200,000. En caso salgan esos 200,000, sean irrecuperables, esté cubierto por esta provisión. Asimismo, la provisión se la calcula a nivel general y luego por cada tipo de producto: consumo, microcrédito, vivienda. ¿Cómo se calcula? Para calcular, en este caso, el indicador de cobertura, en el numerador vamos a poner todas las provisiones, es decir, todo lo que hemos generado como reserva en caso de que esta cartera entre en incobrabilidad, y siendo el denominador cartera improductiva. No olvidemos que normativamente este indicador de cobertura debe ser igual o superior al 100%. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene 100,000 en morosidad, debe tener 100,000 o más en provisión. Ahora vamos con el otro indicador que también es importante en la gestión de una cooperativa, que es el indicador de liquidez. El indicador de liquidez no es más que un ratio que mide la capacidad que tiene una institución para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Esto se traduce en la capacidad monetaria que tiene mi cooperativa en sus saldos de caja bancos para devolver de forma inmediata sus requerimientos de depósitos de ahorro y aquellos depósitos a plazo que se vencerán en el plazo de 90 días. ¿Cómo calculamos el indicador de liquidez? Como ustedes pueden observar en el numerador, vamos a poner el saldo de la cuenta fondos disponibles, que es todo el dinero que tenemos en caja bancos. Y vamos a dividirlo para nuestros depósitos a corto plazo. ¿Cuáles son los depósitos a corto plazo? Los depósitos a corto plazo son sus depósitos a la vista, todos sus depósitos a la vista, y los depósitos a plazo menores a 90 días. La norma que especifica, la norma especifica que este indicador no deberá ser en ningún caso menor al 8%. Sin embargo, como les he indicado a lo largo de este curso, este indicador debe ser siempre alineado a su eje estratégico. Si bien la norma dice que no debe ser menor al 8%, en nuestra alineación estratégica nosotros vamos a determinar cuál va a ser la liquidez adecuada, porque recuerden que la salida de dinero en una u otra institución financiera siempre va a ser distinta. Habrá cooperativas donde los socios les guste más ahorrar y tendrán más dinero. Habrá otras instituciones donde la salida de dinero sea mayor. Vamos ahora con los indicadores de manejo administrativo. Como habíamos comentado, los indicadores de manejo administrativo son aquellos que me permiten evaluar qué tan eficiente soy en el uso de recursos. El primer indicador que tenemos aquí es el famoso grado de absorción. El grado de absorción es un indicador que me permite identificar que si mi margen financiero me permite cubrir mis gastos operativos. ¿Qué es el margen financiero? El margen financiero no es más que la diferencia entre los ingresos que yo recibo de su crédito, los intereses de cartera de crédito, menos los intereses que yo pago por sus ahorros
y menos las provisiones. Es decir, la intermediación financiera. Entre lo que yo genero de cartera por ingresos, entre lo que yo pago de ahorros y lo que yo gasto en provisión, ese margen financiero o eso que me queda de utilidad debe ser capaz de cubrir el gasto operativo. Normalmente por sana práctica se recomienda que este indicador siempre sea menor a 100%. ¿Qué quiere decir? Que mi margen financiero siempre cubra el gasto operativo. Si es que no es capaz mi margen financiero de cubrir el gasto operativo, significa que como institución debo identificar si es que mis ingresos por cartera no son suficientes porque tengo una alta morosidad, si tal vez estoy pagando mucho en los intereses de depósitos ahorros a la vista o a plazo, o tal vez mis provisiones se han incrementado mucho porque estoy teniendo una morosidad alta. En cualquiera de estos casos, ustedes como directivos siempre tendrán que evaluar que este indicador sea menor a 100%. Si es que es mayor a 100%, como todo indicador, lo que deberemos hacer como directivos es consultar a nuestra gerencia cuáles son las acciones que se están generando para mejorar el indicador. Ahora vamos con los indicadores de rentabilidad. Los indicadores de rentabilidad básicamente me significa qué tan rentable es mi institución con el uso de los activos de la misma. Por ejemplo, si yo tengo un activo de 5 millones y tengo una rentabilidad de $500,000, significa que por esos 5 millones estoy generando una rentabilidad de 10%. ¿Cuál es el porcentaje adecuado? Siempre se indica que sea positivo. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene 2, 3, 4, 5 millones, siempre debe tener una utilidad. Porque el objetivo de una cooperativa, si bien es social, siempre va a ir alineado a un beneficio financiero. Actualmente, los indicadores de rentabilidad son menores porque hay nuevas exigencias del ente de control a mayores gastos, temas del COSEDE, temas normativos de seguridades físicas, de seguridad de la información, lo cual muchas veces disminuye. Entonces, mientras sea positivo, el ROA es un excelente indicador, pero no olvidemos que siempre debe ir alineado al plan estratégico. Les pongo un ejemplo. Si el ROA de una cooperativa es 1%, estamos ahí, pero yo siempre deberé evaluar cuánto me propuse en mi plan estratégico. Exactamente el mismo concepto mantenemos con el rendimiento sobre patrimonio conocido como ROE. El ROE, a diferencia de la rentabilidad sobre activo, lo que hace es dividir el resultado del ejercicio, pero ahora para el patrimonio, para sus aportaciones de certificados de aportación, para su fondo irrepartible de reserva, a fin de evaluar si es que este patrimonio propio de la institución está generando beneficios. El análisis es el mismo. La forma adecuada de analizar es con el plan estratégico, pero siempre mantenemos como base que este resultado de indicador sea positivo. Porque si es negativo, significa que la cooperativa está en pérdida y tenemos que efectuar cambios importantes. Finalmente, para acabar esta parte de la presentación, tenemos los indicadores de vulnerabilidad patrimonial. ¿Qué es el indicador de vulnerabilidad patrimonial? Es un indicador que me permite identificar si mi patrimonio es capaz de cubrir la cartera en riesgo. La cartera en riesgo descubierta, llámese cartera vencida más cartera que no deben intereses. Siempre, siempre el patrimonio de la institución debe ser capaz de cubrir, en este caso, la cartera improductiva, por lo que su relación debe ser, en este caso, mayor. Ahora vamos con el indicador 2 de vulnerabilidad patrimonial. A diferencia del primero, que se dividía toda la cartera improductiva vencida y que no devenga para el patrimonio, en este indicador, a esa cartera vencida y a esa cartera que no devenga le restamos la provisión, esa famosa reserva que generamos en caso de que la cartera improductiva caiga. Se supone que si a la cartera improductiva le resto la provisión, como les indiqué en el indicador inicial, esto debería ser cero. Por ende, este indicador de vulnerabilidad siempre debe ser cero, porque toda la morosidad, que es la cartera improductiva, debe estar ya cubierta con provisiones.
Finalmente, para acabar la presente presentación, les voy a mostrar un ejemplo práctico de una cooperativa, de sus indicadores, para que vayamos trabajando juntos en el análisis del mismo sobre la base de la presentación. Vamos con el primer indicador, que se conoce como suficiencia patrimonial. Yo les había indicado que cuando hablamos de suficiencia patrimonial, el patrimonio debe ser capaz de cubrir los activos inmovilizados. Veamos de este ejemplo. Esta cooperativa, al mes de junio de 2024, tiene un porcentaje de 388%. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene activos inmovilizados de 100, su patrimonio es de 388. Es decir, que el patrimonio de esta cooperativa cubre 3.8 veces los activos inmovilizados, lo cual es un indicador aceptable. Obviamente, cuando hacemos el análisis en el tiempo, vemos que ha habido una disminución importante. Estos aspectos o estas comparaciones es lo que siempre tendrán que preguntarle a sus directivos, en este caso la gerencia y los funcionarios financieros. Luego tenemos el otro indicador que habíamos visto, que es activos improductivos y activos productivos. ¿Se acuerdan que les había dicho que la sana práctica es que sea menor al 10%? En el caso de esta cooperativa, el activo improductivo es 741, 764, pero ha ido aumentando en este último mes al 808. ¿Qué quiere decir? Que los activos improductivos están aumentando. Están generándose nuevos activos que no están generando beneficio. ¿Qué significa? Que muy posiblemente la cooperativa o haya adquirido nuevos activos fijos o que la morosidad esté incrementándose. Por contraparte, si el activo improductivo está aumentando, el activo productivo debería ir disminuyendo, como lo pueden ver aquí. Miren, en el mes de abril, el activo productivo era 92.59, luego bajó a 92.36 y ahora está en 91.92. Esto se da como resultado ya que el activo improductivo aumenta y el activo productivo está disminuyendo. Les decía que por norma el 90% está bien. ¿Qué quiere decir? Que si bien esta cooperativa tiene un activo improductivo menor a 10 y un activo productivo mayor a 90, algo está pasando que está influyendo en que este indicador esté deteriorándose. Cuando ustedes vean estos deterioros, siempre consulten a la administración cuáles son las razones que están incidiendo en esta situación. Finalmente, activos productivos versus pasivos con costo. Les explicaba que todos los pasivos con costo provenientes de sus ahorros y de obligaciones financieras deben ser utilizados en activos que me generen mayor rentabilidad. Como pueden ver en el ejercicio, de cada $100 de pasivos con costo, estoy generando $114 de activos productivos. Pero esto ha ido disminuyendo conjuntamente, como ven acá en el indicador anterior. Lo que estamos viendo es que si bien esta cooperativa cumple con el criterio de que el activo productivo pasivo con costo sea mayor a 100%, hay un factor que está incidiendo en su deterioro. Este factor posiblemente sea la morosidad, lo cual vamos a ver en este momento con el indicador. Vamos viendo a nivel general. La morosidad de la cooperativa pasó de 5.22 a 5.87. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el incremento del activo improductivo que están viendo acá obedece a que la morosidad ha aumentado. Vamos ahora viendo a nivel de detalle, ¿dónde se ha presentado el incremento principal en la morosidad? Vamos viendo. En la cartera de consumo pasó de 3.90 a 4.22. Hay un incremento importante. En la cartera inmobiliaria se ha mantenido, pero miren ustedes dónde está el principal deterioro, en la cartera de microcrédito. Entonces, estamos viendo una cooperativa que puede tener un indicador aceptable, 5.87. Tenemos que ver con la parte estratégica. Pero también estamos viendo que la cooperativa se está deteriorando en su indicador de morosidad. Cuando pase esto, ustedes como directivos deberán consultar a la administración cuáles son las estrategias y acciones que está siguiendo la cooperativa a fin de bajar el indicador de morosidad. Ahora vamos con el famoso indicador de cobertura. Como les decía, si yo tengo una mora de 100,000 o 200,000, esa mora tiene que estar 100% cubierta. Vamos viendo. A nivel general, la morosidad tiene una cobertura de 100.08, pero miren que ha ido bajando. Entonces, esto es una alerta que nosotros tenemos que ir identificando. Pero a nivel de grupo,
podemos ver que la cartera de consumo está cubierta en más del 100%. La cartera inmobiliaria está solo un 57.47%. Entonces, tenemos que identificar qué factores están incidiendo en que no esté totalmente cubierta. Y en el caso de la cartera de microcrédito, miren, teníamos 96, no cubríamos el 100%. En mayo lo logramos, pero en junio ha disminuido. Y estimado ingeniero, ¿por qué ha disminuido? Por esta razón. La morosidad es baja, la cobertura es alta. Si la morosidad sube, la cobertura baja. No olviden que cuando sube la morosidad necesitamos más provisiones. Es por eso la disminución en el indicador. Para terminar, vamos ahora viendo los indicadores de eficiencia, el famoso grado de absorción. Si se dan cuenta, en el mes de abril se cumple lo que habíamos comentado, que el gasto de operación respecto al margen financiero era menor al 100%. ¿Qué quiere decir? Que mis ingresos netos del negocio, conocido como margen financiero, me permitían cubrir todos los gastos de operación. Pero ya en el mes de mayo ya no me permite cubrir todos los gastos de operación. Y en el mes de junio se incrementó. ¿Esto por qué? Porque hay mayor morosidad. Al haber mayor morosidad, hay menos ingresos por margen financiero. Entonces, viendo este concepto de esta cooperativa, en una primera instancia, lo que nosotros determinamos como participantes y como profesor es que la morosidad ha incrementado por problemas de gestión de cobranza. Al incrementar la morosidad, incrementan los activos improductivos. Por ende, disminuyen los activos productivos y por ende generamos menos ingresos. Y al generar menos ingresos, nuestro grado de absorción ya es mayor al 100%. No podemos cubrir con nuestro ingreso de negocio todos nuestros gastos. Cuando pasa esto, las organizaciones de la economía popular y solidaria establecemos acciones que busquen que, primero, optimizar gastos y segundo, fortalecer la recuperación de la cartera y bajar la morosidad. Finalmente, todo va de la mano. Si hay menos ingresos porque hay mayor morosidad, nuestra rentabilidad va a bajar. Miren qué pasó. Cuando nuestra morosidad estaba al 5.22, teníamos una rentabilidad del 2.69. Al 5.30 manteníamos al 2.93, pero como se elevó la morosidad fuertemente, ya nuestra rentabilidad bajó al 1.67. La misma situación con nuestra rentabilidad sobre activos. Pasó de 0.44 a 0.28. Aquí lo que les puedo mostrar es que todos los indicadores van de la mano. Si un indicador se deteriora, sobre todo morosidad, siempre va a afectar al resto de indicadores como lo hemos visto. Mayor morosidad, más activos improductivos. Mayor morosidad, menos activos productivos. Mayor morosidad, menos cobertura de provisiones. Mayor morosidad, margen financiero inadecuado. Mayor morosidad, menor rentabilidad. Ahora vamos con la liquidez. La liquidez, como les decía, era la capacidad que tiene la organización de con sus ahorros de caja bancos cubrir los depósitos a corto plazo y aquellos depósitos a plazo de hasta 90 días. En este caso, esta institución mantiene un indicador del 22%, lo cual es superior al 8% mínimo que dice la norma, pero habría que evaluarlo con el eje estratégico. Finalmente, los indicadores de vulnerabilidad. Les había indicado el primero que es cartera improductiva, que en este caso es 0%. ¿Por qué? Porque tengo cubierta provisiones, pero el indicador de cartera improductiva que no considera provisiones, miren cómo ha incrementado. Pasó de 26 a 29. ¿Por qué pasó esto? Por el incremento de la morosidad. Repito este último indicador porque siempre es importante para análisis. Cuando hablamos de vulnerabilidad de patrimonio hay dos. El principal, que es la cartera improductiva, que está cubierta con provisiones. Es decir, si yo tengo una morosidad de 100,000 y todo está cubierto con provisiones, no hay afectación al patrimonio. Y el segundo indicador, que solo toma en cuenta la morosidad y no toma en cuenta la provisión. Entonces, este es un indicador de estrés. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente la pérdida de mi cooperativa, si es que no hubiera provisiones, es 29.51. En este aspecto es importante que ustedes como participantes a esta presentación final la revisen constantemente porque es un aspecto nuevo dentro de nuestro rol como directivos. No olvidemos
tres aspectos importantes. Los mínimos están determinados en cada uno de los indicadores que vimos. Y les repito, suficiencia patrimonial debe ser mayor a 100%, activos improductivos menor a 10%, activos productivos mayor a 10%, activos productivos pasivos con costo mayor a 100%, la morosidad debe ser conforme su plan estratégico, la cobertura de provisiones siempre debe ser 100%, el grado de absorción siempre debe ser menor al 100% y las rentabilidades positivas. La liquidez, conforme lo establezca el eje estratégico, y en el tema de la cartera improductiva cubierta por provisiones 0%, y aquí en el último menor a 100. Si bien estos indicadores como punto 1 son una base, no olviden lo que vimos también, que debemos analizar el comportamiento. En el caso de esta cooperativa, los indicadores estaban superior en algunos casos al límite normativo de buenas prácticas, pero ya hemos visto que se han ido deteriorando. Se ha deteriorado la mora, se ha deteriorado los activos improductivos, han disminuido nuestros activos productivos, ha disminuido nuestra cobertura de provisiones, ha aumentado nuestro grado de absorción, es decir, ya no somos eficientes y nuestra rentabilidad también ha disminuido. Como punto 3, estos indicadores son presentados por las gerencias y el jefe financiero y siempre ustedes deberán pedirles que les hagan un comparativo, ya sea mensual o anual en el caso de los representantes de asamblea que revisan este balance una vez en el año, para que entendamos cómo ha ido evolucionando nuestra institución. Beneficios de aplicar el análisis financiero. Como lo habíamos visto, podemos analizar la tendencia y podemos prevenir situaciones. En el ejercicio anterior vimos que la morosidad está aumentando, por ende nuestra rentabilidad va a ser menor, ¿sí? Y vamos a tener más provisiones. También podemos diagnosticar áreas de negocio y soporte con problemas. Estamos viendo que el principal problema de este ejercicio era que la morosidad incrementó. ¿Qué quiere decir? Que hay una debilidad en mi área de negocio que debe ser corregida de forma inmediata. Y también me permite generar recomendaciones y políticas. Lo que les decía, si hay una morosidad alta, hay que mejorar nuestro proceso crediticio. ¿Cuáles son las desventajas del análisis financiero? ¿Sí? La desventaja del análisis financiero primero es que se basa sobre saldos contables y no toma en cuenta el futuro. Ejemplo claro de Ecuador, la morosidad se está deteriorando, ¿sí? Y no sabemos si esto va a seguir o va a mejorar, porque dependemos de factores de gobierno como temas de seguridad, temas de empleo, temas en este caso de impulso a la producción. Puede haber otros factores como pasó en el 2020, que los indicadores de la cooperativa eran buenos, pero llegó el COVID y netamente esto impidió que todos los socios puedan pagar. Ese es el principal problema, que trabajamos sobre datos de ahora, no tenemos estimaciones en el futuro. El segundo tema también es que esta unidad puede ser cambiante en virtud a la inflación, ¿sí? Pueden darse efectos inflacionarios que no afectan efectivamente a nuestro país, pero si usted tiene, por ejemplo, un crédito o que le fue otorgado en Panamá por una organización de apoyo, la inflación puede aumentar el valor de su deuda. El tercer factor, solo presentamos información sobre aquello que se puede medir en dinero. No hablamos de mercado, lo que les decía. Nosotros hablamos de valores contables. No consideramos mercado, tecnología, calidad, el tema de talentos humanos. Les pongo un ejemplo. Un análisis financiero me puede decir que la morosidad al día de hoy es 4%. Pero si hay un factor externo, como por ejemplo que un asesor de crédito comience a generar créditos a personas que no tienen capacidad a cambio de una comisión o regalía, eso usted no lo puede controlar. Ese factor se conoce como riesgo operativo y puede incidir en su indicador, ¿ya? Y finalmente, no considera los valores de mercado ni de realización. Es decir, no considera el valor en el tiempo de los flujos que tiene la institución. De mi parte, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta charla. Espero que haya sido de mucho aprendizaje y recordarles que esta presentación la revisen constantemente, sobre todo la práctica de indicadores, lo cual le permitirá a usted tener un mejor criterio para analizar balances y tomar decisiones.
Mi nombre es Luis Mosquera, les repito nuevamente, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta charla. Que tengan ustedes una excelente noche y que continuemos en este caso con el proceso de capacitación.